Salmo 107, así dice la palabra de Dios. Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, y del norte, y del sur. Yo le titulé al mensaje, hermanos, la bondad y la misericordia del Señor para con nosotros. La bondad y la misericordia del Señor para nosotros, hermanos. Aquí vemos en este libro, en el libro de Salmos, aquí empieza el quinto libro. ¿Sabía usted que el libro de los Salmos son 5 libros? 5 libros que están separados, donde hablan de distintas cosas, ¿verdad? El salmista aquí en este salmo se enfatiza y se enfoca recordando las maravillas, las grandezas que Dios ha hecho con los israelitas, con el pueblo de Israel. Era un cántico que ellos cantaban para recordar cómo Dios había sido bondadoso con su pueblo, cómo Dios había sido misericordioso con su pueblo. ¿Cuántos saben que Dios es bueno, hermano? Dios es bueno. La palabra de Dios nos enseña que alabemos a Jehová porque Él es bueno. Pero ¿qué significa cuando dice la palabra de Dios que Él es bueno? ¿Verdad? Uno de los atributos de Dios, de los caracteres de Dios es su bondad, hermano. La bondad de Dios es que lo mueve a Él a que sea amoroso con nosotros. La bondad de Dios es la que lo mueve a Él a que sea tierno con nosotros. La bondad de Dios es la que mueve a Él para que haga su voluntad con los hombres, para con los hombres. La bondad de Dios. Y aquí vemos que el salmista, él anima al pueblo, le dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Dios es bueno con nosotros, hermanos. Y ahí Él empieza animando al pueblo diciendo, alaben al Señor porque Él es bueno, Él ha sido bueno con nosotros. Él es bueno con nosotros. En la bondad muestra la compasión de Dios, lo que lo mueve a ser compasivo con nosotros. Que lo mueve a que Él se tenga compasión de nuestras vidas. Cuando Él ve nuestra condición, Él tiene compasión de nosotros. Y por eso tenemos que alabar al Señor, porque Él es bueno. Porque a pesar que nosotros a veces le somos infieles, a pesar que nosotros nos descarriamos de sus caminos, Él continúa siendo bondadoso con nosotros. Y dice el Señor, dice la palabra de Dios después, dice, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios, hermano, es cuando Dios está buscando el bien temporal y la salvación eterna a quienes lo han resistido. En otras palabras, la bondad de Dios es no recibir lo que nosotros merecemos. ¿Usted sabe qué era lo que nosotros merecíamos? De acuerdo a la palabra, Dios dice que nosotros merecíamos el castigo eterno, el infierno. Pero Dios en su bondad es movido a ser amoroso para con nosotros, es movido a ser tierno con nosotros, es movido a ser compasivo con nosotros. Y lo mueve a tener misericordia de nosotros. La misericordia de Dios es la que lo movió a Él, a que cuando Él miró la condición del ser humano, cuando estaba perdido, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y entonces el pecado se pasó a toda la humanidad, fue la que lo llevó a establecer la ley de Moisés y ofrecer sacrificios en el templo, en el tabernáculo de Moisés, que Él estableció, en el tabernáculo de Salomón que Él levantó. La bondad de la misericordia de Dios lo llevó a que Él estableciera los sacrificios para que pudieran obtener el perdón de los pecados, la remisión de los pecados. Pero gloria a Dios, porque ahora ya no necesitamos ofrecer sacrificios, no necesitamos ofrecer corderos, ni carneros, ni animales ante un altar, sino que ahora tenemos a Cristo Jesús, que dice la palabra de Dios que Él murió y se levantó entre los muertos y está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros, hermano. Eso es la misericordia de Dios. Dios en su bondad es movido a tener misericordia de nosotros. Y por eso el salmista dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es algo que tenemos que recordar, hermano. Los israelitas leían esto para recordar la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y luego dice, me gusta el siguiente verso porque dice en el verso 2, díganlo los redimidos de Jehová. Los redimidos de Jehová, ¿verdad? Nosotros somos los redimidos de Jehová, hermanos.
Nosotros somos los que el Señor ha redimido con su sangre, nos ha comprado a precios de sangre. Hermano, Él los compró cuando éramos esclavos del mundo del pecado, cuando éramos esclavos y no había quien muriera por nosotros. Él vino y envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso dice el salmista, díganlo los redimidos de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermano, en nuestros labios tiene que haber una alabanza. La palabra dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. La misericordia de Dios es el tema que más se menciona en el Antiguo Testamento. Porque Dios, viendo en la condición en la que nosotros estábamos, Él fue movido, tuvo compasión de nosotros y envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Claro, aquí en el Antiguo Testamento está refiriendo a los israelitas. Pero todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que Cristo vendría a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Los redimidos de Jehová aquí en este versículo eran los israelitas que habían sido redimidos de la tierra de Egipto, de la mano fuerte, que estaban siendo oprimidos y eran esclavos en Egipto de Faraón. Pero Dios los redimió, hermano, con brazo fuerte, con brazo extendido los redimió. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová hace maravillas, la diestra de Jehová es sublime, dice la palabra. Y la palabra de Dios dice, díganlo los redimidos de Jehová. Nosotros somos los redimidos, hermanos, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Cuántos de nosotros éramos esclavos del enemigo? Pero gloria a Dios que el Señor lo redimió. Dice la palabra de Dios que si el Hijo lo libertare, seremos verdaderamente libres, dice la Escritura. Libres, dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo Jesús vino a romper las cadenas de la esclavitud que el enemigo tenía sobre nosotros. Él vino a comprarnos a precio de sangre. El verso 3 dice, y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Esta era una promesa que Dios le había dado a los israelitas, que si ellos se desviaban, el Señor los iba a traer de todas las tierras. Si ellos se desobedecían a Dios y quebrantaban sus mandamientos, Dios los iba a esparcir por todas las naciones. Pero Él prometió que si su pueblo se volviese hacia Él, Él los traería del norte, del sur, del oriente, del occidente. Pero gloria a Dios, me gusta lo que dice Cristo. En el Nuevo Testamento dice, cuando él escuchó la fe del centurión, le dijo, no he hallado fe en todo Israel como la de este hombre. Os digo, dijo, que vendrán muchos del oriente, del occidente, se sentarán a la diestra, se sentarán al lado de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero dice la palabra que iba a haber el lloro de crujir de dientes a aquellos que no eran hijos de Dios, de los fariseos, de aquellos que eran religiosos. Pero dijo el Señor dijo que aquellos que vendrían muchos del oriente, del occidente, y eso está hablando de los gentiles, hermano. De los gentiles, nosotros somos los gentiles, nosotros se los dio la gracia, hermano. Ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios, porque todo aquel que ha creído ahora es llamado hijo de Dios, dice la Escritura. También dice en el Evangelio de Lucas que vendrán también del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán al lado de Abraham, Isaac y Jacob. Dice que cuando lo vean en el infierno, van a ver y van a crujir sus dientes, va a haber lloro y crujir dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos aquellos que creyeron en el Evangelio, a todos que creyeron a Cristo Jesús, que Cristo Jesús salva, que Él perdona, que Él restaura. Vendrían a ser parte del reino de los cielos. Gloria al Señor, porque nosotros ahora somos partes del reino de los cielos, hermano. Somos partes del reino de los cielos. Somos la novia del Señor, del Cordero de Dios. Pero yo quisiera hablarles en esta noche, hermanos, de 3 clases de personas que el Señor redimió. Y usted hace el análisis de qué clase de persona fue cuando Dios la rescató a usted. En el verso 4 dice la Escritura, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino. Estos eran, hermanos, aquellos que estaban hambrientos, aquellos que estaban sedientos.
¿verdad? Y dice la escritura que el pueblo de Israel que había sido, dice que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Aquí está hablando del éxodo, hermano. ¿Usted se acuerda cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto? Y se les abrió el mar rojo delante de ellos y cruzaron. Y cruzaron, pero la Biblia nos enseña que Dios no los llevó directamente a la tierra prometida. Estaba tan cerca la tierra prometida. Hubieran sido unos cuantos días para ellos llegar a la tierra prometida, pero Dios no los permitió porque sabía que ellos no estaban listos para pelear. Porque en el camino se iban a enfrentar a guerreros, a ejércitos fuertes, entrenados en batalla. Ellos no estaban preparados para eso. Pero el Señor los llevó al desierto para que anduvieran en ese desierto 40 años. Por eso dice la escritura, dice la palabra que cuando dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como en Meriba, como en el desierto de Masa, donde vuestros padres me tentaron, me probaron y vieron mis obras. Y el salmista dice, 40 años estuve disgustado con este pueblo, por cuanto juré en mi furor, dice el Señor, que no entrarían en mi reposo. Y aquí vemos que el salmista dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino. Y los israelitas estuvieron en el desierto, hermano, solos. Pero dice la palabra de Dios que Dios les dio el libertador a Moisés para que los guiara. Pero ellos fueron desobedientes, fueron tercos, necios, hermano. Como muchas de las veces nosotros lo somos. Nosotros lo somos así, somos tercos, somos necios a veces. Pero dice la escritura que ellos anduvieron perdidos por el desierto, hermano. Por la soledad del camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Luego dice el verso 5 que hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Apenas habían salido de Egipto y habían cruzado el Mar Rojo y vieron la victoria que el Señor les dio, cómo había deshecho a todo el ejército del faraón. Y alabaron a Dios, cantaron a Dios y luego se estaban quejando. Señor, los trajiste aquí al desierto para morir. Moisés, ¿para qué los trajiste aquí para morir? Estábamos mejor en Egipto. Cuando llegaron a las aguas de Mara, y dice la escritura que probaron esas aguas y estaban amargas. Pero el Señor en su misericordia, porque Dios es bueno, Él nos bendice, Él nos provee cuando clamamos a Él, hermano. Y dice la escritura que ellos estaban hambrientos y sedientos. Y entonces dice la escritura que Moisés agarró una rama y la extendió en las aguas, y las aguas se volvieron dulces y ellos bebieron. El Señor satisfació su sed, hermano, de ellos. Después se quejaron porque no tenían que comer. Dijeron, ¿por qué nos trajiste aquí a morir al desierto? No hay nada de comida. Y entonces dice la escritura que el Señor le habló a Moisés y le dijo, diles al pueblo que les voy a mandar maná, pan del cielo. Lo van a tener cada 6 días, pero el séptimo día no va a descender pan, sino que el sexto día tendrían que recoger el pan doble para que pudieran proveer para el siguiente día, para ellos. Dice la escritura que el Señor proveyó sus necesidades de ellos, hermanos. Cuando yo leo esta historia, cuando veo estos versos, yo me acuerdo algo del Nuevo Testamento del hijo pródigo. ¿Usted se acuerda del hijo pródigo? Dice la escritura que el hijo pródigo le dijo a su padre, el menor le dijo a su padre, Padre, dame mi herencia. Y el padre, como es bueno, porque a veces le pedimos y Él nos contesta. En Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís para vuestro propio deleite, dice la escritura. A veces pedimos mal, hermano. Y este joven le pidió a su padre su herencia, y el padre en su bondad, hermano, en su bondad, siendo bueno, amoroso, tierno, ¿verdad? Le contestó la oración, ¿verdad? Y le dio su petición y le dio su herencia. Y luego dice la escritura, unos días después, él tomó su herencia y se fue, dijo, se fue. Él ¿sabe lo que este joven, ¿verdad? Las personas no caen de la noche a la mañana, hermano.
Ya cuando una persona se empieza a descuidar poco a poco, ¿verdad? Solo busca la forma cómo desviarse de los caminos del Señor. Porque este joven vivía en la casa de su padre. El padre del hijo, de la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo es una sombra del Padre celestial, hermano. Y entonces dice la escritura que este joven se fue a una provincia apartada y gastó su dinero ahí perdidamente, dice la escritura, su fortuna, su herencia, perdidamente en el pecado, hermano. Cuando ya le faltó, empezó a buscar trabajo porque ya no tenía. Ya no tenía para sus deleites, para sus vicios. Y dice la escritura que se acercó a uno de los ciudadanos de ese lugar. Imagínense lo que dice la palabra, uno de los ciudadanos de ese lugar. Porque hay ciudadanos del reino celestial y hay ciudadanos de este mundo. De este mundo también. Pero los que son del enemigo, hermano, no son buenos, no son compasivos. Y dice la escritura que él anhelando, tenía hambre, tenía necesidad. Y dice la escritura que él le pidió trabajo y este hombre en vez de darle pan o algo de comer, ¿qué le dio? Le dijo, ve y apacienta mis cerdos. Los apacentar cerdos, hermano, era lo más bajo, lo más vil. Un israelita prefería no tener cerdos para no apacentarlos porque era un animal inmundo. Mientras él los apacentaba, dice que él deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos. Las algarrobas, hermano, eran unas semillas que comían la gente más pobre. Más pobre, imagínese, estando en la casa del padre, teniendo todo. Y él le dice a su padre, dame mi herencia, padre. Porque quiero mi herencia temprano. No se había muerto su papá y ya quería su herencia. Y se fue y desperdició toda su herencia en una vida desordenada, en pecado. Luego cuando le empezó a faltar, llegó a lo más bajo, lo más vil. Porque eso es lo que el mundo hace, hermano. Eso es lo que el diablo hace. Los baja a lo más vil, a lo más bajo. Y entonces este joven anhelaba y se acordó, llegó en sí, dice la escritura. Dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí, pereciendo. Y él dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Y le voy a decir a mi padre que he pecado contra él y contra el cielo. Y que ya no soy digno de ser llamado su hijo, sino que me hagan como uno de sus jornaleros. Y dice la escritura que dice que mientras él iba en el camino, miren el amor del Padre, la bondad del Padre, lo amoroso que es el Padre, lo tierno que es el Padre, lo que lo mueve a él que sea así amoroso con nosotros. Que él corrió, hermano, hacia su hijo. Viendo la condición que venía sucio del mundo, venía lleno de pecado. Pero dice la escritura que el padre lo estaba esperando, todos los días estaba allá en la puerta viendo cuándo su hijo volvería, hermano. Y su hijo venía hambriento, venía sediento porque el mundo no satisface. Cristo es el que satisface. Cristo es el que satisface. Dice la escritura en el verso 6 que entonces clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones. Ellos clamaron, hermano. Clamaron al Señor. Este joven lo que hizo fue que él fue a la casa de su padre y le empezó a clamar a su padre. Padre, perdóname, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero miren la bondad del padre, lo amoroso, lo tierno que era el padre, que él no hizo eso. ¿Qué lo hizo? Le volvió a su postura, al rol que él tenía de ser hijo, hermano. De ser hijo. Ahí vemos la bondad del Padre hacia nosotros. Como Él es tierno y Él es misericordioso con nosotros. Dice la escritura que ellos clamaron a Jehová en su angustia. En su angustia cuando vieron que no tenían que comer, que no tenían que beber. Y el Señor los libró de sus aflicciones. Él los libró de sus aflicciones. Y dice que los dirigió por camino derecho. Cuando uno clama al Señor en arrepentimiento, hermano, el Señor te muestra el camino que dice la palabra de Dios, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ellos empezaron, el joven, el hijo pródigo, estaba caminando en el camino, hermano, que llevaba al Padre, porque solamente hay un camino y es Jesucristo. Él es el único que te puede llevar al Padre. Él es el único que te puede llevar al Padre. Dice la escritura que los dirigió por camino derecho.
En el libro de Jeremías dice, paraos por los caminos y mirad, preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad en él y hallaréis descanso para vuestras almas. El único camino que te puede dar descanso, el único camino que te puede satisfacer tu hambre, tu sed, es el camino de Cristo Jesús. El camino derecho, la senda antigua, cuál sea el buen camino que lleva hacia el Padre eterno, hacia la salvación, mi amado hermano. Hizo para que viniesen a ciudad habitable. Claro, aquí está hablando de la tierra prometida, donde ellos harían descanso. Pero nosotros tenemos una morada, hermano, eterna. Una morada que Cristo dijo que donde yo voy a preparar lugar para vosotros, para que vosotros estéis donde yo estoy. Esa es la habitación, esa es la ciudad habitable que el Señor nos está dirigiendo por medio de Cristo Jesús, su camino. La Escritura dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Y muchos son los que van por él. Pero estrecha es la puerta y difícil el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que lo hallan, dice la Escritura. Vemos que el salmista, mire lo que dice, el salmista repite esto muchas veces, dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Tiene que haber alabanza en nuestros labios, hermano, hacia el Señor por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dice la Escritura, dice, porque es sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Sacia el alma menesterosa, la alma que está en necesidad, hermano. Cristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Dice, el que viene a mí no volverá a tener hambre jamás. Y el que cree en mí no volverá a tener sed. Dijo Jesús, le dijo a los israelitas, ciertamente Moisés os dio pan, ¿verdad? Moisés no los dio el pan del cielo, dice, sino uno que perecía. Pero yo os doy. Yo soy el pan del cielo, les dijo Cristo a los israelitas. El pan que recibieron los israelitas pereció, hermanos, se llenó de gusanos, el siguiente día se llenaba de gusanos, pereció. Pero Cristo Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo. Dice la Escritura que todo aquel que viene a Él no volverá a tener hambre ni sed jamás. La Escritura dice, venid a mí todos los sedientos. Él hace el llamado. ¿Eras tú uno de esos hermanos? ¿De los que estaba sediento y hambriento? Amén, hermano. Algunos de nosotros éramos que estábamos sedientos, que estábamos en el mundo y el mundo no podía satisfacer esa sed, esa hambre que tenía nuestra alma. Pero Cristo Jesús lo pudo hacer. Él lo pudo hacer, hermano. Él lo pudo hacer. Gloria al Señor. Luego está el segundo grupo, hermano. Los que estaban en prisiones, los que estaban en tinieblas, en sombra de muerte, dice la Escritura, dice en el verso 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Aquí empieza el salmista a hablar de otro grupo. Y este grupo, hermano, era los que estaban aprisionados. Dice la Escritura que moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Y cuando vemos este versículo aquí, yo puedo compararlo con el rey Sedequías. Si usted no sabe quién es el rey Sedequías, puede leerlo en su casa en 2 de Corintios 25:7 y en Jeremías 52, del 1 al 11. El rey Sedequías fue el último rey de Judá, hermano. Este hombre fue rebelde contra el Señor. Este hombre no escuchó el consejo de Dios. Dice la Escritura que él caminó según todas las obras de Joacim. Si usted lee en la palabra, hermano, Joacim fue un rey bien corrupto que no escuchó la voz de los profetas que le hablaban, de Jeremías. Cuando Jeremías lo exhortaba, le decía que se volviera de sus malos caminos, que se apartara de los ídolos, de la idolatría, de sus adulterios. Él no escuchó a la voz del Señor, Joacim, no escuchó la voz de Dios, fue rebelde a la palabra de Dios. Y aquí dice en la palabra, dice que por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Y dice la palabra que
Jeremías le dijo a Baruch, escribe en un rollo las palabras que el Señor me ha dado para darles al rey Joacim. Y Joacim lo que hizo fue que quemó la palabra. ¿Cuántos de nosotros se los predicó la palabra, hermano? Y despreciamos el evangelio. Despreciamos el evangelio al principio cuando nos presentaban el evangelio. Los burlábamos, los mofábamos del evangelio, los burlábamos del evangelio, de los aleluyas, de la palabra de Dios. Pisoteamos la palabra de Dios. Dice la escritura que estos moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Estaban perdidos, hermano. Dice la escritura que si tu ojo, dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, tu cuerpo estará lleno de tinieblas. ¿Y cuán densas son las tinieblas de eso? Dijo Cristo en el sermón del monte. Y vemos que aquí el salmista dice, moraban en tinieblas, en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Sedequías, hermano, él fue rebelde a la voz de Dios. Jeremías le advirtía, le decía, vuélvete de tus malos caminos, apártate de los ídolos, pero él no se apartaba de los ídolos. Y por consecuencias del pecado, porque el pecado, hermano, dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna para nosotros. Sedequías, dice la escritura, que él terminó siendo llevado cautivo a Babilonia, donde le mataron a sus hijos delante de él. Y él no pudiendo hacer nada. A sus príncipes, sus hijos que eran príncipes de Judá, luego le sacaron los ojos. Y todo el resto de sus días, si usted lee en la palabra, él moró en prisión y encadenado. Y dice la escritura aquí que algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Todos los días de Sedequías él moró en tinieblas por haber sido rebelde a la palabra de Dios. Por haber sido rebelde y moró en sombra de muerte. Porque el pecado trae muerte, hermano, pero Cristo Jesús trae vida eterna. Vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree en el evangelio. Dicen que estaban aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Hay muchos, hermanos, que aborrecen el consejo del Señor. Aborrecen el consejo del Señor. Que dice en Proverbios, si oyeres, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinares tu corazón a la prudencia. Les decía el Salomón, ¿verdad? Él escribe esas palabras, consejos, hermano, que nos ayudan a nosotros a poder caminar con el Señor por el camino derecho. Pero también yo recuerdo, hermano, Sedequías no terminó bien, pero otro hombre que recuerdo en el Antiguo Testamento es Sansón. ¿Se acuerda de Sansón? Sansón era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, hermano. Que dice la escritura que no había nadie que lo podía dominar. Tenía una fuerza sobrenatural, hermano. No era que estaba fuerte, ¿verdad? Como los luchadores que salen en la televisión, sino que el Espíritu de Dios estaba sobre él y era una fuerza sobrenatural que había sobre él. Pero Sansón fue rebelde a la palabra de Jehová. Él tenía que haber sido un nazareno, un hombre consagrado, apartado para Dios. Pero él fue rebelde a la palabra de Dios. Ustedes conocen su vida, ¿verdad? Él jugó con las cosas del mundo. Estuvo con una prostituta, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando dice la escritura que estaban esperándolo afuera los filisteos? Y entonces se dice que él salió por la noche y hasta se llevó los cercos, hermano. Con él los levantó hasta un monte alto. Y luego se empezó a burlar de los filisteos. Pero él fue rebelde a la voz de Dios. Y por causa de su rebeldía y por causa de que no haber escuchado el consejo del Altísimo, dice que él también terminó en prisiones. Terminó moliendo, dice la escritura, y en prisiones, y también le sacaron los ojos a él. En tinieblas, hermano. Terminó sus días en tinieblas, en sombra de muerte, y en aprisionado, ¿verdad? En aflicción y en hierros.
Pero hay algo diferente de Sansón, hermano. Sansón clamó al Señor, como dice la palabra de Dios. Porque cuando fueron, dice en el verso 13, dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Cuando se estaban burlando de Sansón en el templo del Dios de los filisteos, mofándose de él, burlándose de él, él oró al Señor y el Señor escucha el clamor, hermano, de aquellos que sinceramente se vuelven a Él. Como dice en el Salmo 51, ¿verdad? Porque el Señor, ¿verdad? Los sacrificios que le agradan al Señor son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sansón se arrepintió en esos últimos minutos que él tenía. Él le dijo al Señor, Señor, déjame vengarme de mis enemigos, de los filisteos, por haberme sacado los ojos. Y el Señor le dio la fuerza otra vez. Y conocemos la historia. Él arrojó los postes que detenían el edificio, los movió con su fuerza y pereció él con todos los filisteos. Pero él, hermano, aunque era esclavo aquí en el mundo, allá en el cielo era libre. Fue libre porque Cristo lo libertó, hermano. Como dice la Escritura que bajó el Señor al Seol, bajó al infierno y dice que llevó los cautivos, llevó cautivos a la cautividad y los llevó al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Sansón fue libre, hermano, aunque él estaba ciego aquí, aunque él no estaba en tinieblas aquí en la tierra. Ahí en el cielo dice la palabra de Dios que mejor es que perezca uno de tus miembros, que tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Si tu ojo te es causa de caer, dice la palabra, sácatelo y échalo fuera de ti, porque es mejor que te perezca uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, dice la palabra. Sansón caminó en tinieblas, caminó en sombra de muerte, estaba aprisionado en aflicción y en hierros, pero al final él fue libre, hermano. Fue libre porque el Señor lo libertó, hermano, porque se arrepintió. Él se arrepintió, hermano. Dice la Escritura que por eso quebrantó con el trabajo, sus corazones cayeron y no hubo quien nos ayudase. Cuando somos rebeldes a la palabra de Dios, hermano, por eso nos va mal a nosotros. Nos va como nos va. Cuando somos rebeldes a la voz de Dios. Por eso le pasó a Sansón lo que le pasó. Porque fue rebelde a la voz de Dios. Pero él clamó al Señor. Y el Señor cuando clamó lo libró de sus aflicciones, lo sacó de las tinieblas, ¿verdad? Y de sombra de muerte y rompió sus prisiones. Sus prisiones. Porque hay prisiones, hermano, espirituales. No sé si tal vez tú eras un aprisionado espiritualmente antes de venir a Cristo, pero Cristo rompió tus cadenas. Dice la palabra que porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tal vez tú morabas en tinieblas, tal vez tú estabas en sombra de muerte, estabas aprisionado en aflicción y en hierros, pero el Señor rompió tus cadenas. Porque dice la palabra que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero Cristo nos ha dado la libertad, hermano, y puede libertarte a ti si tú estás en esa condición. Él puede hacerlo porque Jesucristo es el mismo de hoy y de ayer y para siempre. Luego el salmista continúa diciendo otra vez, alabad a Jehová, alabad la misericordia, alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. ¿Usted se acuerda del Gadareno, hermano? Ese Gadareno estaba encadenado. Dice la palabra que no había nadie que lo dominara. Nadie lo podía dominar. Vivía en los sepulcros. Él estaba en sombra de muerte. Él estaba en tinieblas. Estaba aprisionado en aflicción y en hierros él. Pero un día apareció Cristo Jesús, hermano. Llegó a esa provincia donde él vivía. Y nomás lo miró y nomás paró pie a la tierra. ¿Y qué dice la palabra? Que rápido le dijo el endemoniado, ¿qué tienes contra mí? Hijo del Altísimo, hijo del Dios viviente. Y la palabra dice que el Señor lo libertó, hermano. Que hasta se quedaron asombrados, todo el pueblo se quedó asombrado.
Porque cuando Cristo rompe las cadenas, dice la palabra que el que mucho se le perdona, mucho ama, hermano. Al final Él dice la palabra que estaba vestido y quería seguir al Señor. Dice, déjame ir contigo, pero el Señor le dijo, no, quédate aquí. Y diles a tus familiares, diles a tus vecinos cuán bueno ha sido Dios para contigo. Porque una persona, hermano, cuando es libertada de prisiones, cuando es una persona que ha estado siendo oprimida en el mundo y es libertada, hermano, esa persona ama al Señor. ¿Se acuerda de María la Magdalena? Que el Señor le expulsó 7 demonios. Era la primera que estaba ahí cuando Cristo estaba en la tumba. Dice la palabra que muy temprano de mañana llegó ella y las otras mujeres para ungir su cuerpo, ¿verdad? Ella amaba al Señor. Por eso estaba dispuesta hasta el final a seguir al Cristo. Aunque los apóstoles estaban desanimados, estaban tristes ahí todos juntos en Jerusalén. Pero esta mujer fue dichosa porque ella miró al Cristo resucitado. Fue dichosa, mi hermano, porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho ama. El Señor quebrantó las puertas de bronce sobre su vida y también desmenuzó las cadenas, los cerrojos, ¿verdad?, de hierro que habían sobre su vida. Tal vez tú eres una de esas personas que el Señor libertó de esa forma. Y el Señor te dice en este día, alábalo, alaba al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No te canses de alabar al Señor, no te canses de alabarlo, de bendecir su nombre, porque Él es grande y Él es fuerte y poderoso. No te canses de decir. Luego el segundo grupo, hermano, y eso es el último, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice en el verso 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta la puerta de la muerte. Estos hermanos son aquellos que el Señor los sanó. Que tal vez tú estabas enfermo, tenías una enfermedad y que nadie te podía sanar, ni los doctores, pero el Señor te sanó. Te sanó el Señor. Porque Dios todavía continúa sanando, hermano. Dios continúa sanando a los enfermos. Dice la palabra del Señor que fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Aquí, hermanos, se está refiriendo el salmista a la historia de Números, cuando los israelitas hablaron en contra de Dios y hablaron en contra de Moisés. Y empezaron a murmurar y a decir, ¿por qué Moisés los trajo aquí al desierto? A morirnos, dijeron ellos, aquí en este desierto. Ya estamos hastiados, esas fueron sus palabras, Dios, estamos hastiados de este pan. Que están hablando del maná, hermano. Que era un regalo directamente de Dios que les había dado a ellos. Ellos dijeron, estamos hastiados. Si usted lo quiere leer en su casa, hermano, está en Números 21, del 4 al 9. Ellos dijeron, estamos hastiados de este pan. Y el Señor, hermano, aunque Moisés no lo escuchó por sus propios oídos, pero Dios escucha todo. Por eso tengan cuidado, porque Dios lo escucha todo. Dice la palabra de Dios que les envió serpientes ardientes, hermano. Imagínense, esas serpientes querían morderlos. Estaban detrás de ellos siguiéndolos. Dice la palabra que eran ardientes. Querían morder. El Señor los había enviado para morder y matar, hermano. Y la palabra dice que unos de ellos se murieron en el desierto ahí, por causa de las mordidas que les dieron las serpientes. Pero ellos en su angustia dijeron a Moisés, Moisés, perdónanos porque hemos hablado en contra de ti, en contra de Dios, perdónanos. Hemos pecado. Ora e intercede por nosotros a Dios para que saque estas serpientes ardientes de nuestra vista. Se puede imaginar, hermano, ellos tenían que estar a cada rato vigilando sus vidas, los niños, porque también a los niños, ¿verdad? Porque cuando en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando pecaba el padre o el hijo, toda la familia salía rozando por el pecado. Le pasó a Acán y a su familia. ¿Se acuerdan en el libro en el Antiguo Testamento? En el libro de Josué. Pero después en el Nuevo Testamento cambia, porque Ezequiel dijo que el hijo no pagaría por los pecados de su padre, ni el padre por los pecados de su hijo.
Y vemos que la escritura dice que ellos clamaron y el Señor, y Moisés, hermano, fue al Señor y le oró. Y el Señor le dijo, haz una serpiente ardiente de bronce y ponla sobre un poste. Y dice, y todo aquel que mire esa serpiente será sanado, dijo. Sanado. Y la escritura dice que Moisés fue obediente y la hizo. Y instantáneamente cuando los israelitas miraban, hermano, era la fe que ellos tenían. Y cuando al mirar esa serpiente iban a ser sanados. La palabra de Dios dice en el verso 20, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Quién es la palabra, hermano? ¿Quién es el verbo de Dios? Es Cristo. Cristo, el Padre envió a la palabra, dice la palabra, Él envió su palabra y los sanó, porque dice la escritura que por sus llagas hemos sido curados. Cristo no vino por los que estaban sanos, Él vino por los que estaban enfermos a sanarlos. Cuando Él estaba aquí en la tierra, Él sanaba a los enfermos, hermano. Él envió su palabra, Él envió a su Hijo unigénito y nos sanó, hermano, y los libró de nuestra ruina. ¿Cuál era nuestra ruina? Las consecuencias del pecado, hermano. El castigo eterno. El Señor los libró de la ruina, hermano, porque algunos de esos israelitas que estaban en el desierto iban a morir. Estaban a punto de morirse, la palabra que estaban a las puertas de la muerte. Estaban a punto de morir, pero cuando vieron la serpiente que Moisés había hecho, fueron sanados, hermano, instantáneamente. Instantáneamente. Me gusta lo que dice Cristo en Juan 13 y 14. Él dice, como Moisés levantó la serpiente, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nosotros no tenemos una serpiente ardiente, hermano, ahora. Tenemos a Cristo Jesús. Y si lo miramos a Él, seremos salvos, hermanos. Seremos sanados, hermanos. Seremos libertados de la ruina que nos esperaba. De la muerte eterna. Ellos fueron libertados, hermano. Fueron sanados. Y el Señor, tal vez a usted lo sanó de una enfermedad. Y el Señor le dice en esta noche, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. No te olvides lo que Dios ha hecho con tu vida. No te olvides lo que Dios ha hecho. Alábalo y exáltalo y dile a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho con tu vida. Alábalo, hermano. Dice en el verso 22, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Dios quiere que tú lo alabes, hermano. Que tú lo exaltes con tus labios. Por lo que Él ha hecho en tu vida. Dios ha sido bondadoso con nosotros, hermano. Ha sido amoroso y tierno con nosotros. Ha sido misericordioso, hermano, no dándonos lo que nosotros lo merecemos, sino dándonos la gracia, ¿verdad? La salvación por medio de Cristo Jesús. Tenemos que recordar eso, hermano, lo que Dios ha hecho en nosotros. No olvidarnos, hermano. Y alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia, hermano. Para siempre es su misericordia. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermano. Y vamos a darle gracias a Dios. Haz tú ahí memoria de lo que Dios, de las bondades de Dios hacia ti, a tu vida. Haz memoria ahí de la misericordia que Dios ha tenido de tu vida, hermano. Como los israelitas cantaban este canto, díganos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, hermano. Porque ahora ya no somos esclavos, sino que somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos. Y cuando el enemigo quiera venir a decirte
a recordar tu pasado, dile, el Señor ya me perdonó, ya me limpió, ya me hizo uno de sus hijos. Dios está dispuesto, hermano, aun si tú te has desviado de sus caminos, si tú has flaqueado en tu fe, en ahora si tú clamas a Él, también librarte de tus aflicciones. Por cuanto clamaron a Jehová en su angustia, dice la palabra, y los libró de sus aflicciones. Dios te puede librar, hermano. Tal vez tú te has menguado en tu fe, en tu caminar con Dios. Te has vuelto débil, como el hijo pródigo, que descuidó su relación con el Padre. Un hijo de Dios, hermano, está entremetido en los negocios del Padre, dice la palabra, como Cristo. Cuando todavía aún era niño, hermano, dice la palabra, en los negocios de mi Padre me es necesario andar. Un hijo de Dios tiene que estar siempre en la palabra, hermano, en la oración, predicando la palabra a los perdidos. Y tal vez tú no has hecho eso, pero Dios es bondadoso, hermano, y misericordioso.